Ok, buenas noches a todos. Gracias por haber ingresado a esta reunión. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de matrimonio y unión de hecho, un tema que tiene gran relevancia en nuestra sociedad por los deberes y derechos que contiene, ¿no? Y que lo otorga a los integrantes de estas instituciones, como lo es el matrimonio y la unión de hecho. Como integrante de este grupo tenemos a Milagros Yagua, quien será la expositora del tema de matrimonio, y a la compañera Erika Vargas Esquía, quien se encargará de realizar el tema de unión de hecho. Igualmente quiero agradecer a la institución, a la directora por habernos dejado realizar esta reunión, ¿no? Con ustedes como participantes, y le paso a mi compañera Milagro Yagua. Ok. Muy buenas noches con todos. ¿Podrían confirmar si se puede visualizar en pantalla, por favor? Sí se ve, Milagros. Ok, muchas gracias. Voy a comenzar explicando a fondo lo que es el matrimonio. El matrimonio. ¿Cómo se origina el matrimonio? El matrimonio tiene su origen cuando los esponsales, se entiende el varón por la mujer, se hacen la promesa recíproca de contraer matrimonio a futuro. Esto es un plazo de matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? En nuestro Código Civil establece al matrimonio como la unión a través del vínculo matrimonial entre dos personas. Este no precisa que sea de entre un hombre y una mujer. Sin embargo, en el apartado de familia sí se establece que necesariamente debe ser la unión entre un hombre y una mujer. Las etapas del matrimonio. ¿Cuáles son las etapas para poder contraer matrimonio? Cabe precisar que cuando nos referimos al matrimonio, precisamente es el matrimonio civil, ya que el matrimonio religioso no tiene consecuencias jurídicas. Teniendo así como la primera etapa la presentación del matrimonio. Es aquí que los esponsales, que se entiende que son los novios que están próximos a casarse, se van a acercar hacia la municipalidad de su distrito en el cual viven a expresar su voluntad de contraer matrimonio. Se va a consignar un expediente matrimonial. ¿Qué va a contener este expediente? Contiene certificado médico no menor a la vigencia de 30 días. Se va a también a consignar la copia el certificado de soltería emitido por la RENIEC, su copia de su documento de identidad, que es el DNI. También se va a tener que presentar a 2 testigos. Estos pueden ser familiares o también pueden ser amistades. Y eso sería la primera etapa, ¿no? Eso queda en un expediente matrimonial. Este expediente matrimonial se va a hacer una publicación, que es el proyecto matrimonial. ¿Dónde se publica esto? Se publica en el periódico mural de la municipalidad por un plazo de 8 días. Y también se publica en el periódico de mayor circulación por el plazo de 1 día. ¿Cuál es la finalidad de esta publicación? Es poner en conocimiento a terceras personas que pueden hacer dos posiciones. Se pueden oponer o pueden denunciar. ¿Quiénes se oponen? Se oponen todas las personas perjudicadas, teniendo el plazo de 8 días. Y en el caso de la denuncia se pone el Ministerio Público. También se hace una persona legitimada a través del Ministerio Público. Una vez culminado este periodo de 8 días y 1 día, se procede a la tercera etapa, que es la capacidad de las partes. Aquí el alcalde de la municipalidad del distrito va a emitir un documento en el cual se va a consignar que las partes, o sea, los esponsales, están aptos a contraer matrimonio. Es en esta etapa donde es preferible escoger la fecha en la que se va a hacer la celebración del matrimonio. La ley establece como plazo máximo de 4 meses, es decir, en el periodo de 4 meses tú puedes escoger qué fecha vas a celebrar el matrimonio. Si se vence este plazo de 4 meses, nuevamente se va a tener que iniciar desde la etapa 1, es decir, se va a tener que reiniciar el trámite. ¿Por qué? Porque puede que nazca un nuevo impedimento matrimonial. Más adelante vamos a ver cuáles son los impedimentos matrimoniales. Por último, tenemos la celebración del matrimonio, que es cuando la pareja decide unirse a través de un vínculo matrimonial, de la cual se va a generar deberes, derechos y obligaciones. ¿Cuáles son estos deberes, derechos y obligaciones de las
de los esponsales. Tenemos así el deber de fidelidad y asistencia. Esto se desprende de la lealtad mutua que se promete ambos cónyuges. También tenemos igualdad en el hogar. Cabe resaltar que cuando hablamos de igualdad nos referimos a todos los integrantes de la familia. Quiere decir tanto hijos como padres. La cohabitación, que es el deber de compartir el hecho. Y por último, la obligación unilateral de sostener la familia. Acá más hablamos de un aspecto económico, que ambas parejas tienen la obligación de contribuir en los gastos económicos de su hogar. Puede ser la educación, el sostenimiento, etc. La pareja al momento, antes de contraer matrimonio, debe elegir a qué régimen patrimonial se va a someter. Nuestra ley establece dos regímenes, que son sociedad de gananciales y separación de patrimonios. La sociedad de gananciales, ¿qué es? Es cuando la pareja, al elegir este bien, se van a consignar dos, que son bienes propios y bienes sociales. Cuando hablamos de bienes propios, son todos aquellos que tú has obtenido antes de contraer matrimonio. Y cuando hablamos de los bienes sociales, son todo lo que has adquirido durante tu vida matrimonial, es decir, durante el vínculo matrimonial, a excepción de la herencia, la donación y el legado. Estos, aún estés casado, se considera como un bien propio. Así tenemos lo que son las cargas de las gananciales y el fin de la sociedad de gananciales. ¿Cuándo se pone fin a la sociedad de gananciales? Se pone fin por el divorcio, por la separación de cuerpos, por la invalidación del matrimonio. Se considera inválido cuando no se ha cumplido uno de los requisitos. Declaración de ausencia, por muerte de uno de los cónyuges o por cambio de régimen patrimonial. Es decir, se puede hacer un cambio. Si tú te encuentras sometido a la sociedad de gananciales, te puedes cambiar a la separación de bienes. Y por separación de bienes se entiende que si te has sometido a este régimen, todos los bienes que tú tienes que responden a tu nombre, solo requieres de tu disposición. No necesitas de la autoridad de tu pareja para poder disponer. Se entiende cuando podemos disponer es que lo podemos vender, lo podemos arrendar, lo podemos grabar, lo podemos donar, todo lo que uno pueda disponer. ¿Cuáles son los impedimentos matrimoniales? Esto era lo que les había comentado en un principio. Tenemos, no se puede contraer matrimonio con los consanguíneos en línea recta, es decir, no te puedes casar con tu papá ni con tus hijos. Con los familiares del segundo y tercer grado, quienes se encuentran en esta línea, se encuentran los hermanos y los tíos y los sobrinos. También tenemos los afines en línea recta, es decir, no se puede contraer matrimonio con el suegro o la suegra. Los afines en el segundo grado en la línea colateral, mientras cuando se disolvió el divorcio y el ex cónyuge aún vive. Es decir, no puedes contraer matrimonio con tu cuñado o con tu cuñada mientras tu ex cónyuge aún vive. Necesariamente este tiene que fallecer para que recién ahí se pueda contraer matrimonio. Con el hijo adoptante o con el adoptado. Tampoco con el condenado como partícipe en el homicidio doloso de uno de los cónyuges. Es decir, no puedes contraer matrimonio con la persona que ha sido condenado o está siendo procesado por homicidio doloso a tu cónyuge o excónyuge. Y con el raptor con la raptada o a la inversa. No se puede, esto también es conocido como el síndrome de Estocolmo, no se puede contraer matrimonio del raptor con la raptada. Las prohibiciones especiales. Existen unas prohibiciones especiales al momento de contraer matrimonio. ¿Cuáles son? El tutor o curador con el menor o con la persona en capacidad de ejercicio restringida. Es decir, el tutor que ha quedado al cuidado de un menor, el cual así ha quedado huérfano, no se puede contraer matrimonio. El viudo o la viuda que no acredita haber hecho inventario judicial. Por ejemplo, una mujer o un hombre que haya quedado viudo o viuda y ese tenga un hijo menor. Antes de contraer matrimonio debe hacer un inventario judicial de los bienes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que se puedan proteger el patrimonio del menor. Y por último, de la viuda. No se puede casar la viuda sin antes haber transcurrido 300 días de su muerte. Miren qué interesante es este requisito. Pero todo tiene un porqué, ¿no? La razón de esta prohibición especial es que todos los hijos que nazcan posterior 300 días, en el caso de 300 días después de haber fallecido el marido, se presumen aún que son de este.
También tenemos impedimentos absolutos. Como se sabe, los adolescentes no pueden contraer matrimonio. Sin embargo, el código regula una excepción. ¿Y cuál es? Que estos tengan como edad mínima 16 años. Que exista una causa justificada. Es decir, que la mujer esté en un estado de gestación. Que los menores deben dar su consentimiento de manera expresa. Y por último, que los padres tienen que dar la autorización. Cuando nos referimos a los padres, no necesariamente tienen que ser a los dos. Basta con la autorización de uno. Todo esto que se acaba de mencionar se tiene que hacer a través de un proceso judicial, que el juez va a dar una orden para que estos adolescentes puedan contraer matrimonio. También tenemos las personas con capacidad de ejercicio restringida, es decir, las personas en estado de coma. ¿Por qué? Porque el consentimiento tiene que ser, la expresión, la voluntad, tiene que ser de manera expresa. Y por último se tienen los casados, ¿no? Los casados no pueden contraer matrimonio, para ello deben estar divorciados. Voy a dar el pase a mi compañera Erika, quien va a seguir explicando sobre la unión de hecho. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos los presentes y gracias, Milagros, por el pase. Bien, el reconocimiento constitucional y legal de la unión de hecho o concubinato tiene su fundamento, tiene su origen, ¿no?, en la creciente inclinación de las parejas de conformar familia a través de la convivencia por sobre el matrimonio. Ya antiguamente, los padres obligaban a casarse a sus hijos. Y así, el matrimonio era muy común porque el concubinato o la convivencia era mal vista, se consideraba antiético, que no tenía moral, y también vivíamos en una sociedad muy conservadora. Ya con el paso del tiempo, ya estamos estamos en una sociedad cambiante que evoluciona, y también el derecho es dinámico, entonces cambia con la sociedad. Es por ello, y también para proteger a estas parejas unidas mediante la unión de hecho, que los legisladores se vieron en la necesidad de regularla, y por eso está en el artículo 5 de nuestra Constitución, y también que está en el Código Civil. Siguiente PPT, por favor. Siguiente PPT. Bien. Como concepto podemos decir que es esa unión entre un varón y una mujer que se unen y que no tienen ningún tipo de impedimento matrimonial y se unen con finalidades similares al matrimonio. Y para eso se tienen que cumplir ciertos requisitos. Como el primero, tenemos que debe ser unión voluntaria, como dije antes, de un varón y una mujer. Nuestra legislación todavía no está regulado que las parejas tengan el mismo sexo, es decir, varón, varón o mujer, mujer, como ocurre en otros países, ¿no? Entonces esta pareja se une de manera voluntaria y que no debe existir ningún tipo de coacción o intimidación. Como segundo requisito para la configuración de la unión de hecho es que no debe existir impedimento matrimonial. Esto lo mencionó antes mi compañera, ¿no? Que no configuran o no pueden configurar la unión de hecho a las personas que ya están casadas, o tío, sobrino, o los adolescentes. Después tenemos que la convivencia tiene que ser de 2 a más años, debe ser una convivencia ininterrumpida, porque con ello se demuestra la estabilidad y la solidez de la pareja. Y tiene que ser una relación exclusiva, es decir, monogámica. No puede, por ejemplo, ir 3 personas o 4 personas a querer establecer unión de hecho, porque no está permitido. Y también tiene que ser notorio, demostrable ante terceros, ante los vecinos. Bien, y la sola existencia de estas uniones de hecho, la sola existencia de la convivencia, no genera que las personas, las parejas, puedan ejercer plenamente sus derechos. Esta convivencia se tiene que formalizar. Se tiene que formalizar. Siguiente PPT, por favor. Se puede formalizar por 2 vías, o vía notarial o vía judicial. Por la vía notarial se requiere que los dos convivientes estén presentes, entonces ellos van ante la notaría y presentan una solicitud que debe contener los nombres, las firmas de ambos solicitantes, también reconocimiento expreso de que conviven no menos de 2 años, declaración expresa de que no tienen impedimento matrimonial, también deben adjuntar su certificado de domiciliario, que entonces deben tener el mismo lugar de domicilio.
certificado negativo de unión de hecho, tanto del varón como de la mujer, y también debe estar juntado a la declaración de 2 testigos que confirmen que la pareja por lo menos vive de 2 años a más. Y también entre otros documentos que se puede acreditar es el contrato de arrendamiento, los recibos de luz, recibos de agua, y si hubiera hijos también puede ir la partida de nacimiento del hijo, y entre otros. Una vez que ya está formalizada la unión de hecho, o vía notarial o vía judicial, la pareja ya va a poder ejercer los siguientes derechos. Ahora veremos los derechos. Siguiente PPT, por favor. Como primer derecho, tenemos derechos de carácter patrimonial. Esto quiere decir que si la pareja compra bienes muebles como una bicicleta o refrigeradora, cocina, o inmuebles como terrenos o departamentos, entonces estos bienes se establecen en registros públicos a nombre de los dos. También tienen derecho de carácter previsional, es decir, la pensión de viudez tienen derecho también. Es decir, que si un miembro de la pareja tiene pensión de jubilación en la ONP o AFP y este fallece, el conviviente que sobrevive puede tener la pensión de viudez. También derecho a la prestación de salud. Es decir, si uno de los integrantes de la unión de hecho es titular de derecho a la salud ante salud, este puede presentar una copia simple de reconocimiento de la unión de hecho, lo presenta a fin de que su conviviente también obtenga este derecho. También tenemos derechos de carácter sucesorio. Los convivientes antes no tenían este derecho. Es a través de una ley que se le otorga, ¿no? Entonces, los concubinos tienen derecho a heredar, se convierten en herederos forzosos. También, este derecho es muy interesante, el derecho a adopción, ya que antes los convivientes no podían adoptar, solamente las parejas unidas mediante el matrimonio. Pero ya en el año 2015, los convivientes sí pueden adoptar. Y pueden adoptar a personas menores de edad que han sido declaradas judicialmente en estado de abandono. Y por último, tenemos el derecho a la pensión de alimentos. En el caso de las uniones de hecho, los concubinos solo tienen derecho a exigir pensión de alimentos cuando la convivencia haya concluido, pero no cuando esta sigue vigente. Y en esto se diferencia del matrimonio, porque en el matrimonio los cónyuges se pueden pedir alimentos durante el matrimonio o cuando finalice. En cambio, la unión de hecho, solamente cuando finalice, pero se tiene que cumplir también requisitos que lo voy a explicar más adelante. Entonces, llegamos a la conclusión de que es relevante la inscripción de la unión de hecho, puesto que permite el reconocimiento de todos estos derechos que ya les hablé. Siguiente PPT, por favor. ¿Y cuál es la diferencia entre el matrimonio y la unión de hecho? En el matrimonio, la pareja puede escoger entre sociedad de gananciales o separación de bienes. Y en el caso de la unión de hecho, solamente sociedad de gananciales. También en el matrimonio existe lo que es la presunción de paternidad. Todos los hijos nacidos dentro del matrimonio se presumen del marido. En la unión de hecho no existe esa presunción de paternidad. También en el matrimonio tiene estado civil de casado, en que lo podemos ver en el DNI. La unión de hecho, por lo visto, tampoco tiene eso. Y también el matrimonio es impedimento matrimonial. Una persona que ya está casada no puede casarse con otra. En la unión de hecho no hay impedimento matrimonial. Aún así la pareja haya reconocido vía notarial, por ejemplo, esté reconocido ya la unión de hecho, si uno de ellos quiere casarse con otra persona, lo puede hacer. Siguiente PPT, por favor. ¿Y cómo se extingue esta unión de hecho? La unión de hecho se puede terminar por muerte de uno de ellos, la ausencia, no sé, desapareció un miembro, o el mutuo acuerdo, ambos decidieron finalizar la unión de hecho, o decisión unilateral, es decir, decisión de solamente uno de ellos, simplemente agarró sus maletas y se fue. En este último caso, por decisión unilateral, el juez puede conceder a elección del conviviente abandonado una cantidad de dinero por concepto de indemnización o pensión de alimentos. Es ahí cuando ocurre el derecho alimentario que tienen los ex convivientes, además de los derechos que también le corresponden.
¿Y cuáles son los requisitos para que se logre la pensión de alimentos? Es decir, los requisitos es que la convivencia, la unión de hecho debe estar formalizada vía notarial o judicial, y también que exista la decisión unilateral del abandonante para poner fin a la unión de hecho, y capacidad económica del concubino que abandona. Es decir, el concubino que abandona tiene que tener la posibilidad de solventar él mismo sus propios gastos, pero también tiene que tener la posibilidad económica de pagar esa pensión. Y por último, tenemos el estado de necesidad del concubino abandonado. Y bueno, eso sería todo. Gracias por escucharnos, por prestarnos su tiempo, y les pasaré con mi compañera Angie, que les dará las palabras finales. Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Sí, Angie. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, todos por la participación a esta conferencia sobre el matrimonio y unión de hecho, ¿no? Gracias a todos por asistir, y como les recalco, si tienen alguna duda o pregunta, puedan hacerla. Y por favor, no se olviden del link para que puedan registrar sus asistencias. Ir con nuestros padres. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, si hubiera otra oportunidad, bueno, estamos llanos a escucharlos. Gracias. Muchas gracias a usted y a sus Muchas gracias. acompañantes. Muchas gracias a ustedes. Muchas Y gracias. a la institución también. Que tengan buenas noches. Hasta la próxima Gracias. ocasión. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, chicas. Gracias.